Óscar Schiappa Pietra. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana, pero también tenemos información importante con Irwin. Vamos con Irwin primero. Adelante. Gracias, Mávila. Buenos días. ¿Buscas lo mejor en computadoras para tu empresa? En Bastec, marca especialista en venta de computadoras y servicio técnico a nivel nacional, encontrarás las soluciones tecnológicas que necesitas. Laptops de alto rendimiento, computadoras todo en uno, estaciones de trabajo, servidores empresariales. Bastec, tecnología que se adapta a ti. Visite bastec.com.pe. Muy bien, como ya habíamos anunciado, nos acompañan nuestros dos invitados para abordar, obviamente, el tema de Venezuela. Pero vamos a analizar cuál es el escenario, sobre todo luego de que hoy por la mañana ya se anunció, asumiría formalmente el gobierno Delcy Rodríguez, la actual presidenta encargada de ese país. Y quería empezar justamente con Nancy Arellano. Nancy, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de hoy con un gobierno de Delcy Rodríguez? ¿Es la continuidad del chavismo, pero con otra persona y sin Maduro? Bueno, no, hay una situación bien sui generis. De hecho, el propio título de presidenta encargada es la aplicación por parte del TCJ espurio del artículo 234, es decir, la calificación básicamente de la ausencia temporal de Maduro. Eso porque hicieron una lectura de y así lo dice la sentencia del TCJ, hicieron una lectura Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema, sí. Han hecho la lectura de una ausencia forzosa debido al secuestro, señalan, del presidente, una situación no contemplada en la Constitución, por lo cual en vez de aplicar el 233 que obligaría a llamar a elecciones en 30 días, aplicaron el 234 como ausencia temporal. Eso supone que ella tiene 3 meses. Ella supone 90 días prorrogables. Entonces, el escenario ahorita hay que verlo en una combinación de, a mi modo de ver, de la lectura del mensaje de los Estados Unidos, básicamente de la generación de condiciones de transición para viabilizar una transición. Y esto tiene que ver con controlar la dispersión del poder coactivo que hay en el territorio. Lo que hizo Maduro fue el madurismo fue transformar a Venezuela en un estado híbrido, donde han renunciado al monopolio de la fuerza coactiva, y eso genera un multitablero de poder de fuego con grupos paraestatales, paramilitares, con presencia de Hezbolá, con presencia de la FARC, con presencia del ELN, con presencia del Tren de Aragua armado en el arco minero, en activos críticos, salvaguardando y prestando incluso una suerte de servicio de seguridad a empresas multinacionales con operaciones en claroscuro, muchas, sobre todo en las operaciones en el arco minero, que han llevado, bueno, a la depredación de la Amazonía, pero además a que no tengamos ni siquiera el cómputo de las exportaciones mineras de Venezuela, donde han convivido la minería legal con la minería ilegal, en contubernio con las Fuerzas Armadas, con el Estado y estos grupos paraestatales. Entonces, es una situación de más compleja y que califico directamente como una situación prepolítica, porque es una situación de confrontaciones de fuerza que ha traído como última consecuencia lo que hemos visto el día 3 de enero, en términos ya de escalada hacia un tema de seguridad hemisférica. Nancy, pero todo depende de los jefes. La institución militar termina por comprender dónde está la relación de fuerzas. Claro. Hay un ¿Y quiénes tienen acceso a esa información? Hay un señor padrino, hay un jefe del ejército, hay jefes regionales. Cuando vean que otros van a ir presos y que el camino que toma Maduro puede ser tomado por otros, tendrán poco a poco, lo hemos visto en Siria, que es un país mucho más totalitario aún que lo que era Venezuela. Es decir, eso sucede cuando se descalabra el poder central. De la misma manera que sería interesante que nos diga una palabra acerca de qué está pasando en el Perú, porque en el Perú hay 1,5 millones de venezolanos más o menos. Yo quisiera que nos diga qué están haciendo los chavistas ahora acá y qué comentan ustedes entre ustedes como perspectiva. Pero antes sería interesante escuchar un punto de vista extranjero, es un colega peruano, Óscar Schiappa Pietra.
Sí, muchas gracias. Sí, el escenario que nos describe la doctora Arellano es sumamente preocupante. Claro, los actores formales como son los altos jefes militares, etcétera, van a entender el mensaje político de los Estados Unidos y alinearse en consecuencia, pero tenemos una cantidad enorme de actores totalmente ilegales, pequeños grupos regionales y locales que no necesariamente van a seguir esa partitura. Si el proceso de transición de Venezuela no es un proceso ordenado, sistemático, de consensos, entonces Venezuela se va a convertir en un problema inmensamente mayor del que hoy ya es. Y acá hay una situación preocupante. El gobierno de los Estados Unidos debiera estar convocando, por ejemplo, el apoyo de los países latinoamericanos, en lugar de estarse enfrentando, en lugar de estar amenazando a México, en lugar de estar amenazando a Colombia, que es país vecino de Venezuela, debiera estarse tratando de generar algunos consensos mínimos para ayudar en ese proceso de transición, de la misma manera que no se puede excluir a María Corina Machado y a Edmundo González. Es sumamente preocupante el discurso estos días del gobierno de los Estados Unidos, que uno podría decir hay un cierto realismo político en decir todavía no es el momento de ellos, pero otra cosa completamente distinta es decir que no tienen legitimidad y que no tienen el apoyo del pueblo venezolano. Ahora, Nancy, respecto a lo que tú has dicho, yo por vida recuerdo lo que pasó en Alemania Oriental, Alemania comunista, país que yo conocí bien, cuando salió Honecker, todo se hundió. Es una jerarquía totalitaria, todo se hundió. Si la voluntad del pueblo estaba ahí, hice la pregunta. Es que el control ¿qué férreo, pasa con, o sea, era peor en Alemania pero y en la Unión Soviética. O sea, el control no es férreo como Alemania. Claro. O sea, justamente el modelo venezolano de la hibridación desordenada, caótica, movible, variable, sentada sobre además economías criminales, economía cripto. Recordemos el caso de 2023 con PDVSA Cripto, 23.000 millones de dólares con todo y sanciones. Entonces, hemos tenido además la operación, insisto, FARC, ELN, minería ilegal, tala, trata, tráfico de personas. O sea, claro, si se puede traducir, o sea, la situación de Venezuela es que el chavismo, en este caso el madurismo, digamos, ¿no?, para su supervivencia ha ido cediendo como cuotas de rompió poder. El monopolio de la fuerza coactiva. Rompió, digamos, lo que es una jerarquía ordenada, incluso dentro de una dictadura, para ceder a estos grupos. Por lo tanto, el margen de maniobra que tiene ahora Delcy Rodríguez para hacer lo correcto, en palabras de Trump, es complicado para ella. Sí, por un lado es complicado y por otro lado hay un tema de múltiples negociaciones, multitablero. Pero necesitas tener, así sea, el registro de por dónde van las negociaciones con cuántos actores. Porque parte de lo que han hecho es dispersar el poder efectivo sobre territorio y otorgar como una suerte de feudos dentro del territorio, donde hacer el balance de quién es quién no se trata de un tema ni del PSUV, ni de las alcaldías nada más, ni de las gobernaciones, ni de los partidos. En ese escenario de desorden, la oposición está en condiciones, y hablo de Edmundo González, de ganar unas elecciones, digamos, en caso se convocaran, y esa fuera una de las presiones o solicitudes que hiciera eventualmente Estados Unidos. Claro, que ganaran las elecciones. Está la oposición también en capacidad de recuperar el orden y de poner las cosas en su sitio en Venezuela. Les dejo la pregunta, por favor, para ir con nuestros anunciantes. Son las 8. Las 8:50, y antes de retomar nuestra conversación con nuestros invitados, por una parte una dirigente de una ONG venezolana acá, y por otra parte un politólogo peruano, Oscar Schiappa Pietra, la señora Nancy Arellano, queremos dar lectura o dar conocimiento de un comunicado publicado por la República Bolivariana de Venezuela, dando cuenta de los cubanos que han fallecido durante el operativo norteamericano del día 3 de enero. Se trata de más de 30 oficiales o funcionarios cubanos fallecidos ahí. Toda muerte humana es lamentable, pero en este caso cabe preguntarse
¿por qué había tropa cubana en un cuartel venezolano? ¿Por qué es que la seguridad del jefe de Estado dependía de extranjeros? Y es una pregunta que corresponde hacer. No sé si Nancy quiera contestarnos de idea. Sí, pero justamente lo que estabas, yo creo que guarda relación la inquietud que ha planteado Fernando con la descripción que nos hacías de esta distribución de poder. Claro. No creo que calza perfectamente y que la respuesta para la pregunta podría pasar por la reflexión y por la descripción que nos hacías tú de cómo se ha repartido en los últimos tiempos el poder en Venezuela. Claro, ellos renunciaron al monopolio de la fuerza coactiva y creo que además hay otro elemento adicional que retoma la Autoritas de por qué Edmundo González cumple un rol en una transición constitucional. Debería cumplir. Y es que 70% de la población adversaba a Maduro y se expresó en tal sentido el 28 de julio. Tal como el Perú reconoció. El Perú reconoce como presidente de Venezuela, a Edmundo González. Y se ha ganado incluso en los centros electorales militares. Entonces, el nivel de paranoia que tenía Maduro llegó a tal punto, no solamente de tener a cubanos en los círculos inmediatos de protección, sino además de llegar a contratar en algún momento al grupo Wagner. Sí. Esto el grupo combinado... ruso, una milicia terrorista rusa que correcto. El propio Putin eliminó. Mercenarios, pues. Sí, mercenarios. Y a eso se suma la presencia, el contubernio con FARC, ELN, Hezbollah, etcétera, en el territorio, que generó una dispersión del monopolio de la fuerza coactiva y un multitablero de negociación, donde entra incluso hasta el cártel de Sinaloa en las rutas. Entonces, tienes un escenario ultra complejo en materia de seguridad y en materia, insisto, de negociaciones con un número indeterminado de pequeños grupos. El Tren de Aragua está operando en el arco minero, ofreciendo seguridad a la minería ilegal. Entonces, estamos hablando de un sistema... como en el Perú. Que ha venido no solamente... permitiendo que se permea por parte de los grupos ilegales, como ocurre en Perú, como ocurre en Ecuador, sino además pactos muy claros entre grupos militares para cesión territorial, para explotación de recursos. Entonces, estamos hablando de un sistema de Estado-Nación que renuncia al monopolio de la fuerza coactiva, definición básica de Estado-Nación, y que por tanto el uso de la fuerza coactiva, que también está en la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas en cuanto a las violaciones de derechos humanos, y que básicamente zanjó la reversión a un sistema prepolítico de fuerza bruta, punto. Es un estadio donde no se pacta en los términos tradicionales, y lo hemos visto también en las decisiones de todo el aparato hegemónico del chavismo. Tan es así que la lectura del 234, la Asamblea Constituyente por medios no constitucionales, las elecciones de 2018, el desconocimiento de 2024. Por eso vuelvo a la pregunta que les dejaba antes de la pausa. ¿Qué capacidad tiene Delcy Rodríguez ahora para hacer lo correcto? Sabemos que a Trump le interesa el petróleo venezolano. Correcto. No que se le pague esta deuda histórica que se tiene, pero también habló de grupos terroristas y también está exigiendo eso. Delcy Rodríguez podrá entonces hacer lo correcto, y me remito nuevamente a las palabras textuales de Trump, porque uno tiene que descifrar también qué cosa es lo correcto que está pidiendo Trump ahora. Doctor Schiappa. Para decirlo en sencillo, el rompecabezas político se ha deshecho, ahora tiene que entrarse en un proceso de recomposición, y todos sabemos que es mucho más fácil deshacer un rompecabezas que volverlo a armar. Yo no creo que Delcy Rodríguez ni siquiera la oposición democrática tengan la capacidad en este momento de articular a toda esa variedad de actores, muchos de ellos ilegales y hasta criminales, para generar condiciones básicas de paz y de transición ordenada hacia la democracia. El riesgo de un deterioro mayor en Venezuela es significativo, y si no vemos señales claras del gobierno de Estados Unidos, del propio gobierno
transicional de Venezuela y del resto de la comunidad internacional respecto a cuál debe ser ese proceso de transición democrática, podemos estar dentro de pocos meses lamentando una situación extremadamente crítica que tendrá consecuencias sobre el Perú. No lo olvidemos, ¿no? ¿De qué manera? De flujo de migrantes para comenzar, presencia mayor de esos actores criminales que han venido de Venezuela, digamos, que obviamente no son ni la mayoría de los de migrantes venezolanos ni nada, pero que tienen una gravitación sustancial en las actividades criminales que están ocurriendo en el Perú. Nancy, nos has abierto los ojos sobre mayores dificultades de las que ya conocíamos. Ábrenos los ojos, por favor, hacia una vía de solución. Bueno, creo que hay que trabajar también en un escenario multiactor. Indudablemente el actor con legitimidad constitucional es Edmundo González y María Corina Machado. Eso cumple un rol en el tablero de retoma del orden y ofrece unas garantías además de participación de la propia venezolanidad en un proceso de transición que es necesario. Estamos hablando de 29 millones de personas en el territorio, estamos hablando de 8 millones de personas fuera del territorio, estamos hablando de exmilitares, expolicías, etcétera, que podrían estar allí para, como bien preguntabas tú antes, ¿qué capacidad hay? Bueno, y la capacidad que se tuvo en su momento para el proceso de pacificación, pues año 1958. Hemos tenido nosotros una etapa también de guerrilla urbana en los años 60, que llevó a un proceso de pacificación con un multiactor también en terreno. Tuvimos tres intentos de invasión cubana, Machurucuto, en aquel momento, el porteñazo. Entonces, no es que no haya habido experiencias previas, ha habido experiencias previas y por supuesto aquí se extrañará, o no, y esperemos que no se extrañe, mejor dicho, la participación de la propia región, porque el problema del crimen organizado transnacional es transnacional. Y me pongo a pensar... No es venezolano, claro, es transnacional. Me pongo a pensar que incluso en la mejor situación para Venezuela, que sería realmente una transición que incluyera a la ciudadanía venezolana, esa venezolanidad que decías, para elegir, ¿no?, a sus gobernantes, y se ratificara finalmente que el gobernante legítimo es González Urrutia, acompañado por la oposición y el liderazgo de María Corina Machado, también habría un problema subyacente para Sudamérica, sí, claro, debido a la presencia de estos grupos que no van a estar conformes con el resultado de esa oposición. Ni ahorita. Porque este desorden no les sirve tampoco. Por eso, entonces hay una reacción que tiene que haber, ¿no? Y hay una participación de los otros vecinos que se han mantenido en una situación un tanto expectante, quejándose de la migración, pero que todavía no parecen haber visto el tema de fondo. Los invito a ir al gran resumen de la hora, son ya las 8:58, pero continuamos un bloque más porque creo que amerita conversar sobre esto porque nos toca y nos toca directamente. Quería que nos diera una palabra sobre los venezolanos en el Perú y las expectativas que puedan tener ellos de que vuelva la democracia a su país para que puedan vivir ahí. Nos lo dirá después. Y junto a ella tenemos naturalmente al señor Escapapietra. El periodista venezolano con el que hemos hablado, efectivamente nos ha dicho que no ha cambiado nada en la prensa, que los directores de la prensa escrita y radial y de televisión siguen teniendo el mismo pánico que han tenido a las sanciones de un gobierno dictatorial. Y eso lo puso en el contexto de un largo feriado, vaya largo feriado hasta el 5 de enero. Pero, ¿qué puede cambiar si la población descubre que acá tiene una oportunidad de acabar con un régimen de hambre, de corrupción y de autoritarismo? Yo creo que hay una agenda absolutamente inmediata que significa que esta misma semana tiene que empezar a producir resultados para dar señales a los venezolanos y a la comunidad internacional que esto va a ir en la dirección correcta. ¿Cuál es la dirección correcta y cuáles son esas señales, para ser más específicos? Más específicos. Edmundo González, María Corina Machado tienen que tener un rol importante en todo este proceso. No se les puede dejar de lado ni se les puede negar.
Tal vez no sea todavía el momento de que asuman el gobierno, pero tienen que tener un peso importante en las decisiones que se tomen. Presos políticos, esta misma semana todos los presos políticos existentes en Venezuela tienen que ser liberados. Libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de información. Esta misma semana tienen que tomarse medidas que signifiquen un cambio absoluto en ese sentido. Tiene que comenzar también un proceso de depuración del Estado, que va a ser un proceso complejo, particularmente en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas represivas, etcétera. Pero es un proceso que tiene que comenzar y tiene que fijarse un cronograma. Necesitamos saber tentativamente cuándo, por ejemplo, podría convocarse elecciones generales en Venezuela. Cosas de esa naturaleza. Necesitamos señales claras y ya. Pero constitucionalmente es necesario que haya nuevas elecciones, porque hay un presidente que la comunidad internacional reconoce, que es Edmundo González. Sin ninguna duda, y yo estoy seguro que en un proceso electoral él sería ratificado como presidente, o María Corina Machado, ya la oposición democrática determinaría eso, pero creo que contribuiría a darle aire adicional, digamos, al proceso de transición democrática. Correcto. Yo quisiera preguntarle a Nancy las dificultades que ella encuentra para que eso que ha planteado el doctor Schiappapiedra finalmente se pueda concretar. Es decir, eso está en el mapa, en primer lugar, de los Estados Unidos, tiene que haber estado en el cálculo, digamos, antes de la detención de Nicolás Maduro. Pero ¿qué en efecto se puede cumplir con estas señales? Es decir, que Delcy Rodríguez acepte que la oposición tiene que participar en este momento de las decisiones que se vaya a tomar, la depuración en el ejército y otras. O, por ejemplo, la convocatoria de elecciones, si es que fuera necesario, porque usted nos explicaba que ella puede ser presidente, de acuerdo por lo menos a lo que ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, 90 días, pero prorrogable. Entonces, ahí hay, digamos, la posibilidad está abierta de un tiempo más largo que lo que ha planteado el doctor, que son semanas. Estamos hablando de, incluso si es prorrogable, podrían ser 6 meses. ¿Cómo lo analiza, Nancy, usted? Bueno, yo creo que en efecto, por las señales que se pueden ver de lo que han señalado las partes, incluso el comunicado de anoche de apertura a cooperación por parte de Delcy, sentada con todos los ministros, incluido Diosdado Cabello, etcétera. Los peores, Padrino y pero todos, Cabello, estaban todos. Pero además simbólicamente detrás han puesto la foto, está Chávez, está Sila y Maduro y está Bolívar. O sea, parte como ya de un panteón. Entonces yo creo que parte de las señales que están buscando dar es generar estas condiciones de viabilidad para pasar a una etapa de todas maneras distinta, porque no tener el poder hegemónico y que quede claro que no tienes ninguna capacidad de resistencia frente a una operación como la que hizo Estados Unidos, que además haya develado que el anillo de seguridad directo, que siempre se decía, ¿no? Siempre había informaciones al respecto, pero tener la confirmación absoluta. Personas que rodeaban a Maduro, cubanos. Y eso es un mensaje de desconfianza hacia el ejército venezolano, hacia los militares venezolanos, insisto. Y yo creo que allí va a entrar un trabajo de cooperación, muy probablemente vamos a ver un trabajo de cooperación militar directa. Y ya cuando eso pase, ya es el signo completo de un cambio. Porque para recuperar los medios de comunicación, para desarticular las bandas militar de los Estados Unidos. Con los Estados Unidos. Es que es lo único que... Entonces ya allí entra la discusión de quién tiene la legitimidad para permitir esto y cómo retomas el hilo constitucional completo. Pero primero tienes que poner coto al poder coactivo, a la dispersión del poder coactivo. Tienes que recobrar el Estado. O sea, el monopolio de la fuerza coactiva tiene que ser restablecido en Venezuela. Y el único que tiene ahorita la información completa o semicompleta sobre todos los grupos que están operando en el territorio, incluso los irregulares y los tipos de tratos que hay, o por dónde están los alcances, es el chavismo. Schiappapiedra, el tema de interlocución, intermediación, parece poco probable. Ni la OEA
ni la ONU ni ninguna personalidad tiene una voz creíble en estas circunstancias. ¿Qué se puede hacer? Esa es una en su situación. momento pensamos nosotros con algún candor que Claro. el grupo de Lima podría ser útil y nos costó caro, Sin duda. Ahora, las circunstancias han cambiado. Yo creo que más allá de cualquier clase de descalificación jurídica sobre la intervención militar de los Estados Unidos, estamos frente a una realidad de hecho que requiere una respuesta consensuada de la comunidad internacional. Maduro ya no está en Venezuela, está cambiando la realidad política dentro de Venezuela y hay que crear condiciones básicas para que ese proceso sea lo más ordenado posible, incluyendo, por ejemplo, programas de emergencia social para atender las necesidades más básicas de la población venezolana. En este momento los riesgos de desabastecimiento son inmensos. Lo primero que ha hecho la mayoría de la población venezolana es ir corriendo a los supermercados a aprovisionarse. Claro. Hay que evitar que se genere una situación de pánico por desabastecimiento que agudice pues la disconformidad social. Particularmente en el Perú. ¿Cuáles son los impactos? Claro, mencionábamos el tema de los presos políticos también, ¿no? Pero... es el primer signo. Sí. O sea, cuando hablo en la perspectiva del poder coactivo. Sí. Es lo que reclamaba, además en un pronunciamiento también. El primer acto civil el Mundo González cívico ha dicho, lo primero es, exigimos la liberación como, digamos, representante legítimo escogido en las urnas. Reconocido también por la comunidad internacional. Pregunto yo, el tema migratorio, ¿cuál puede ser el impacto en el flujo? Es decir, para muchos la noticia suponía el retorno de venezolanos que salieron de Venezuela en el corto plazo a su país. ¿Cómo analizan ustedes ese flujo, esa posibilidad de retorno o la posibilidad también de que ante una situación que puede ser de incertidumbre durante un tiempo, haya un nuevo éxodo de venezolanos hacia el exterior? Yo creo que la incertidumbre, insisto, Venezuela es un escenario bien complejo. O sea, la recuperación del precio de la vivienda en Venezuela los últimos años es una realidad. Ya hay departamentos en Caracas en 100.000, 120.000, 150.000, 200.000 dólares, $1 millón, etc. Cuando hace 4 años estaban en 40.000, 30.000, 20.000 y te costaba más un auto que una vivienda. O sea, solo por ahí hay unos signos a nivel económico. Van inversores de Wall Street en marzo. Eso también ya está pactado. O sea, que hay una agenda que se está moviendo a nivel corporativo, a nivel... ¿Qué está ocurriendo de mercado? Sí, es que como entonces, decíamos los todos, venezolanos, para responder a la pregunta, sí. Históricamente, cuando países donde ha habido una diáspora masiva se restablecen, alrededor del 20% retorna al país de origen. ¿Okay? En el caso venezolano, probablemente por la posesión de vivienda, por la recuperación de los estatus profesionales, la habilitación profesional y además, por supuesto, por la reunificación familiar, creo que va a haber un flujo importante que puede llegar al 30-40%. Ojalá que quiera vivir en su país pueda hacerlo dignamente ahí. Cito el caso de Siria, es un país con una población semejante a la venezolana, que tuvo una crisis político-militar peor que la venezolana. Bueno, no sabría... no me gusta comparar países. Bueno, hubo varios millones de muertos. El dolor es el dolor. Bueno, el caso es que de los 11 millones que salieron, hay 3 millones que han vuelto en un año. Claro. Cuando han visto que en su país las cosas habían mejorado. Por eso, entre porque 20 el actual 30%. presidente es un antiguo terrorista del Estado Islámico, que ha sido, sin embargo, recibido por Donald Trump. Pero, en fin, simplemente para... Pero sí ha habido palabras flujo del doctor Esquepa, porque hablábamos también de esos otros a los que no les conviene y que están en el escenario más complejo, digamos, tras los cambios en Venezuela. Para la región. Por eso, claro. ¿Qué pasa con esa amenaza, como ha dicho Nancy, para la región? En tanto, digamos, estamos sumamente cerca, Colombia, Perú, hemos visto el tema del crimen organizado también, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo analiza, doctor? Yo creo que lo resumiría en el concepto de cooperación internacional. Seguramente va a haber flujos en una dirección y en otra, y en ambos casos se requiere un esfuerzo concertado de la comunidad internacional y particularmente de los países involucrados
pero también de otros países que deben aportar recursos para ayudar a que, por ejemplo, ese proceso de retorno de los venezolanos que deseen así hacerlo sea pues un proceso con condiciones dignas y que garantice condiciones sociales básicas para lograr su reinserción productiva. No podemos sino desear eso. Y existen unos estándares de que en retorno Venezuela seguro. haya democracia, honestidad y paz. Eso es lo que Y para la deseamos. región. Y Y para creo la que me gustaría región. añadir Y para- allí que hay que pensar el concepto no solamente de seguridad hemisférica, sino de seguridad multidimensional en la región. O sea, nosotros no vamos a lograr realmente abordar los retos del crimen organizado transnacional en los términos en los que se están tecnificando hoy día con toda la economía cripto, con todas Sí. las facilidades, si no lo trabajamos regionalmente. Yo creo que esto marca un cisma en el sistema interamericano y nos lleva a volver a negociar, a volver a sentarnos en la mesa y establecer dónde estarían los acuerdos para enfrentar con un nuevo mecanismo, una nueva versión del TIAR, las amenazas que se nos presentan en términos de seguridad. De acuerdo, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros.